Hola, soy Mr. X. He tenido durante mi vida varias pasiones. Una, la política. Otra, la ciencia ficción. Un día de pensar en el universo de mis cómics favoritos, pensé, ¿what if? ¿Qué pasaría? Me formé en la universidad como politólogo. Desgraciadamente, por la cruda realidad del poder, tuve que ser un refugiado, abandonar mi país y entender que el poder se ejerce a la fuerza. Alguien ordena y otros obedecen. Tal cual los héroes y villanos de nuestras series y películas favoritas. Hoy pongo lo que sé para analizar los universos que amamos. Acompáñame, que se pondrá interesante. El mundo del apocalipsis zombie por excelencia. El universo creado por AMC que desató la zombimanía y todo un culto de fascinación por la posibilidad de un fin del mundo donde los muertos vivientes caminaran por las calles y nos llevaran al cruel final para terminar siendo un caminante. Hoy estaremos haciendo un análisis político al mundo destruido de The Walking Dead. Lo primero que debemos tomar en cuenta en el universo de The Walking Dead es que tiene una característica de varias etapas. Primero, la erradicación completa de lo existente. Luego, los sobrevivientes organizándose como podían. Y al final, un nuevo orden establecido basado en la fuerza y la brutalidad. Situaciones como lo ocurrido en The Walking Dead muestran realmente cuán frágiles son nuestros sistemas y organización social ante la posibilidad de una hecatombe que colapse todo. En el caso de The Walking Dead ocurre un brote de un virus a nivel de pandemia. El virus en cuestión es llamado Wildfire, por la capacidad que tiene de contagiar, aunque curiosamente su funcionamiento es bastante raro, dado que el virus es inocuo mientras el infectado está vivo, pero si éste muere de causas naturales o por cualquier otra causa, el cerebro del infectado reanima con una actividad específica, convirtiendo a la persona en un muerto viviente que puede seguirse moviendo, incluso habiendo perdido miembros. Lo hace sumamente violento y termina con un apetito por la carne. Lo único que permitía realmente matar a una persona con el Wildfire era una destrucción física en el tejido cerebral, pero ni heridas ni enfermedades terminaban con la vida de esta persona. Irónicamente, la serie representa varios dilemas morales con respecto a la humanidad. En el transcurso de los hechos y como a medida que las condiciones se van degradando, la sociedad civilizada se hace cada vez más barbárica. Esto es explicado por un concepto llamado la pirámide de las necesidades o pirámide de Maslow. Esta teoría demuestra que las necesidades humanas van completamente ligadas a qué tan posible y qué tan fácil es realizar una tarea, siendo las más básicas y por ende a la base de la pirámide las necesidades fisiológicas y la supervivencia. A medida que estos problemas se solucionan, la sociedad apunta a otras cosas, como el desarrollo de tecnología y cultura, siendo estos elementos que se encuentran en las partes más altas de la pirámide. En un escenario como el de The Walking Dead, la cantidad de fallecidos producto del virus y la naturaleza de absoluto descontrol de los muertos reanimando como zombies generan elementos que son fatales para una sociedad moderna como las conocemos, empezando por el pánico. Grandes poblaciones en pánico no permiten a los gobiernos y organizaciones del Estado controlar despliegues de seguridad, planes de contingencia y mantener el orden público en caso de una situación como esta. Por misma razón es que existió una cuarentena durante la pandemia de COVID-19. Una razón era para detener los contagios, pero otra era evitar grandes masas de gente en las calles en estado de pánico. Usualmente esto determina en saqueos, disturbios y en la necesidad de gobiernos de suspender garantías y hacer estados de conmoción. En el caso de The Walking Dead, la pandemia del Wildfire generó un colapso del sistema sanitario, lo que terminó en un colapso paulatino de la sociedad producto de la histeria colectiva tal cual mencionaba antes. La histeria se convierte en un elemento demasiado poderoso para el colapso porque la única forma de control que el Estado puede lograr es con represión, lo que en una situación como esa era mucho más difícil de controlar dado que cada persona que reprimas y muera se convertirá eventualmente en un caminante, sin mencionar los dilemas éticos y morales a los que se enfrentan las personas en posiciones de poder. Al principio de la serie, en la temporada 1, podemos ver los vestigios del antiguo mundo aún viviente, pero agonizante, y poco a poco colapsando en cámara lenta, mientras los sobrevivientes o se van adaptando a la nueva realidad o van muriendo. El protagonista Rick Grimes estaba en coma en un hospital cuando despierta semanas o posiblemente meses después.
de que ocurrieran los acontecimientos clave y prácticamente se desencadenara el apocalipsis. Literalmente sobrevive por cuenta de que Shane, su amigo y compañero del departamento del sheriff, bloquea la puerta de la habitación de Rick mientras el hospital era purgado por fuerzas militares. El tema de la purga del hospital es interesante porque muestra algo que es posible en una situación real, donde las autoridades, a desconocimiento de los mecanismos del virus y cómo infecta, cómo mata y su nivel de letalidad, toman medidas extremas con los contagiados, personas cercanas y gente con alta exposición como médicos y enfermeras, como efectivamente ocurrió durante la pandemia de COVID, donde las cuarentenas y medidas de aislamiento fueron mayores en centros de salud y en los primeros meses de la pandemia, donde no había información científica realmente disponible para poder tomar decisiones en cuanto a política pública. Cuando Rick sale y encuentra un mundo destruido, toma cierto tiempo en caer en cuentas de la magnitud de lo que había pasado. Incluso antes de ir a Atlanta, Rick viste su uniforme de sheriff y entra a caballo a la ciudad de Atlanta. Es una acción que un hombre en su posición haría, dado que la figura de un policía o un militar podría ser visto como una figura de autoridad en caso de poder asistir en esfuerzos de socorro o en planes de contingencia. Durante las primeras 2 temporadas de la serie, lo que vemos es el shock de los protagonistas, no siendo capaces de entender que la sociedad había colapsado. Situación que se hace ineludible cuando llegan al CDC y el Dr. Jenner les plantea lo descubierto sobre el virus Wildfire, sobre que todos estaban contagiados y les ofrece a algunos de ellos una muerte sin dolor en la purga del CDC. Más adelante, durante el tiempo en la granja, el mundo se confirma caído, no hay a quien pedir ayuda, los sistemas habían colapsado por completo y el mundo de los supervivientes es una lenta espera con momentos de tensa calma, donde volvieron a un estado primitivo de organización social, donde otros supervivientes no eran ciudadanos normales que pasaban a tu lado en la calle, sino competidores, riesgos potenciales debido a la escasez de recursos y de la misma manera como ocurre con sociedades tribales, donde tribus enemigas o rivales se mantienen en constante conflicto por la escasez de recursos. Las autoridades habían desaparecido, producto del nivel de mortandad extrema, disputas internas y las medidas ineficientes como el bombardeo de ciudades y también la histeria colectiva. Aunque en temporadas posteriores nos damos cuenta que la humanidad siempre busca autoridad y protección, y en algún momento hay personas capaces de ofrecerse para llevar la responsabilidad de guiar, dar las órdenes y organizar grupos de personas. El primer caso perfecto de esto es Woodbury y el gobernador. Comunidades organizadas siguen apareciendo a lo largo de la serie, como Alexandria y el Santuario, donde básicamente se convierten en facciones en guerra ante la misma escasez de recursos, y la aparición de personajes como Negan. Pero salvo una política de señores de guerra, no había un concepto de desarrollo mucho más profundo, es decir, la etapa del fin del mundo y de situación de barbarie se mantuvo por mucho más tiempo de lo que sería en un escenario real. No fue hasta la serie de Daryl Dixon, donde vimos mejor organización social en Europa y algunos grupos que se mantenían en formas más pacíficas de lo que había quedado Estados Unidos al otro lado del Atlántico. Los actores más relevantes de la serie los iré nombrando en orden de aparición. Rick Grimes. Rick es el protagonista de la serie y un personaje que comienza siendo un oficial del sheriff y luego líder del grupo al reunirse con su familia. Luego hay un factor de conflicto con Shane, producto de los hechos de la trama y diferencias de visiones en cuanto al manejo de la situación. Pero con el tiempo, Rick se endurece, convirtiéndose en un estratega y un hombre curtido por la supervivencia y el sufrimiento, en un líder de su gente con capacidades de negociación, de combate y prácticamente volviéndose en un líder político excepcional para su grupo. Aunque la serie nunca es muy explícita con el tema de gestión y reglas, Rick es sin duda un líder innato. Shane Walsh, compañero de Rick y un hombre fuerte que protegía al grupo con sus habilidades y su visión cruda y real del nuevo mundo. Es alguien que vería el nuevo mundo con una visión maquiavélica. El fin justificaba los medios para Shane. La seguridad y supervivencia del grupo a toda costa, sin importar los costos o qué hubiera que hacer. Dale Horvath. Dale es uno de los pocos personajes secundarios que mencionaré en este análisis porque su rol es muy importante como referencia moral del grupo. Dale era un idealista, una persona que creía en las virtudes de ser una buena persona y ser correcto ante tus principios. Constantemente estaba siendo en el grupo la voz disonante en las decisiones con tal de no ceder en sus principios morales. En un video de política y sociedad, una persona así
tiende a ser el freno ante la realización de atrocidades. De hecho, no es casual que tras la muerte de Dale, las cosas se complicaran mucho más y se tornaran mucho más brutales. Herschel Green. Herschel era el dueño de la granja Green. En ese momento, los protagonistas tuvieron que someterse a las reglas de Herschel. Siendo veterinario y un hombre cristiano, Herschel era visto como un sabio no solo por su conocimiento, sino por su edad y condición de patriarca. Estaba al mando de la granja e incluso era una voz escuchada cuando Rick forma una especie de dictadura al momento de pelear con el gobernador. Herschel era un gestor inteligente y eficiente, habiendo logrado abastecer al grupo de alimentos por medio de la siembra, un personaje que sin duda fue una figura de liderazgo en la sociedad del grupo y plantea una serie de dilemas morales con respecto a la humanidad de los caminantes, dudas que serían razonables desde el punto de vista de gestión gubernamental. Philip Blake, el gobernador. El gobernador es probablemente el personaje más interesante en el tema de política y sociedad del universo de The Walking Dead. El gobernador es un personaje carismático que siempre encontraba la forma de hablar su salida de dilemas en la comunidad de Woodbury y fuera de ella. Woodbury fue realmente uno de los asentamientos exitosos en cuanto a gestión y sociedad de la serie. Los niños estudiaban, las mujeres trabajaban y los hombres podían tener una vida pacífica. Se podía tener una vida tranquila en Woodbury. Sin embargo, las pérdidas personales del gobernador lo convirtieron en su aforo interno en un sujeto despiadado y sumamente calculador, que no le importaba matar para lograr sus objetivos y mantener la fachada de un líder afable y amigable. Woodbury es un reflejo claro de la mayoría de las sociedades modernas. Los políticos tienen una cara afable con el público, pero viven en una inmundicia absoluta en lo privado, a nivel moral. Son capaces de aniquilar a quien sea que se les oponga y es una cruda visión de lo que es ser un gobernante, carismático, calculador y capaz de hacer lo que sea necesario por cualquier medio. Durante su tiempo en Woodbury, como después cuando forma el segundo grupo y ataca la prisión, el gobernador demuestra ser despiadado, vengativo y siempre dispuesto a llegar hasta el final, negado a la diplomacia y con delirios de megalomanía. Aunque en su lado más íntimo, Philip era un hombre atormentado por el duelo y un dolor imposible de contener en el mundo del apocalipsis. Negan Smith. Negan es lo que podríamos definir como un caudillo o warlord. Es un hombre que forjó su poder e influencia sobre los demás a sangre y fuego. Realmente sabemos poco de Negan en un contexto de gestión, pero su capacidad para sobrevivir, su frialdad y rudeza en la toma de decisiones, así como también las acciones ejemplarizantes, lo convierten en un líder que controla con puño de hierro. Su carácter es impredecible y humano. Al desarrollar una amistad con Carl y luego tener un arco de redención que lo lleva a hacer equipo con Maggie Green, la viuda de Glenn, quien murió por mano propia de Negan, elaboran una complejidad de personaje que pudo existir probablemente más por drama literario que por realidad del manejo del poder. La rivalidad que Negan mantiene con Rick es la típica de cuando dos líderes de alto nivel están en un lugar donde ninguno de los dos puede ejercer la completa dominancia sobre el otro. Tal cual como pasa por ejemplo con Donald Trump y Vladimir Putin. Hay una línea roja que ninguno de los dos está dispuesto a cruzar producto de las consecuencias que eso traería. Las conclusiones son realmente bastante sencillas. En el caso del mundo de The Walking Dead, vemos un sistema republicano caído producto de una severa crisis. En muchas comunidades medievales se vivieron episodios similares después de la peste negra. Sin embargo, un punto donde el argumento de The Walking Dead deriva en lo que podría verse más como ficción que realidad, es que los estados de conmoción y crisis no son perpetuos. Siempre hay personas que buscan la normalización, dado que vivir en un estado de crisis permanente no es posible en el mediano a largo plazo sin causar fenómenos como migraciones, hambrunas o revueltas. Por ende, en un mundo como el de The Walking Dead, habría un momento donde las situaciones se normalizarían. Probablemente las comunidades opten por el comercio y el diálogo pacífico en vez de la destrucción y la dominancia, porque es mucho más fácil hacer la paz que mantener la guerra. Con el tema de los caminantes, se podría gestionar grupos de exterminio y limpieza y estrategias de contención o confinamiento, ya entendiendo la naturaleza del problema y eventualmente hay un número limitado de caminantes. Con la debida gestión, los caminantes dejarían de ser un problema en algún momento. Pero la continuidad del conflicto permanente en The Walking Dead es algo más difícil que suceda en la realidad por las características de la guerra per se, sobre todo cuando las guerras se vuelven fracticidas y prolongadas. Al final, la política es un estado de la guerra en que ambas partes deciden bajar las armas
para resolver sus diferencias por métodos pacíficos. O al menos es así en teoría. Por eso creo que lo que pasaba en Woodbury pinta una imagen más cercana de lo que sería el desenlace de un evento como la pandemia de wildfire en un mundo real. No habría solo un Woodbury, de hecho habría muchísimos, siendo estos redes de comercio donde poco a poco el sistema buscaría el restablecimiento de la forma de vida antigua, con una forma de sistema de justicia, sistemas de gobierno y poco a poco la reconstrucción de una sociedad funcional. Así ha ocurrido siempre y es mucho más fácil hacer política que mantenerse en pie de guerra para siempre. Ya con esto llegamos al final. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale me gusta y comparte este video con tus conocidos. Te lo agradezco infinitamente. Así podré darte más contenido como este. Te ha hablado Mr. X y te veré en un próximo video. Chao, chao.